Hola, ¿me oís bien? Sí, porque por ahí han saludado, o sea que sí, 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 se me oye. Abrirme el chat aquí para tenerlo listo. Vale. Bueno, ¿qué tal? Ya la recta final del curso. Vamos a esperar pues un par de minutos para que vaya entrando más gente que se vaya a conectar y empezamos, porque tenemos el tiempo un poco justo para lo que iba a contar, pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, los que estáis, si queréis ir poniendo por ahí en el chat el curso en el que estáis y si habéis dado alguna vez con la metodología Singapur alguna clase, para tener un poco yo una idea también de hasta qué punto me voy a meter en demasiado detalle o poco, ¿vale? Entonces, si podéis ahí ir escribiendo en el chat curso que habéis dado o que estáis y si habéis tenido alguna vez contacto con con la metodología. ¿Nadie se anima a escribir el curso en el que está? Ahora, primera aproximación, vale. Ah, está en la uni. Primero da eso. Primero primaria, segundo, quinto, cuarto, bueno, hay un poco todo entonces. Tercer curso en Singapur, o sea que ya más o menos os sonará cosas de las que vaya a contar, sobre la parte de tablas de multiplicar, pues os sonará la forma de hacerlo. A lo mejor luego, bueno, aunque lo hayas hecho, igual ves otro punto de vista que el que voy a contar yo y complementas un poco, ¿no? A lo que hayas ido haciendo. Porque yo siempre lo digo, ¿no? En todas las formaciones, que no es lo que yo diga, ni lo que diga no sé quién, ni lo que diga otro. O sea, al final tú vas escuchando un poco cómo lo hace todo el mundo. Hay una base que es común, obviamente, pero luego al final, pues cada uno lo desarrolla en su clase, pues teniendo en cuenta cómo es su clase, ¿no? Porque desde aquí contar las cosas es muy sencillo, pero luego tienes que desarrollarlo en clase y cada clase es muy distinta, ¿no? Entonces hay cosas que encajan directamente y hay otras que tienes que dar una vuelta, siempre no perdiendo de vista las tres o cuatro cosas importantes que tiene la metodología, pero que lo vas a tener que adaptar, porque no hay dos clases iguales. Incluso con los mismos alumnos no hay dos cursos iguales, aunque pases con ellos al siguiente curso. Entonces, pues respetando las directrices un poco más básicas de cómo es la metodología, pues luego tienes que fusionarlo con la experiencia que tienes, ¿no? Lo único que sí para gestionar expectativas. El, en el webinar no voy a contar en qué consiste la metodología ni, ni cómo funciona dentro del aula ni nada. Me voy a centrar en las tres cosas de las que iba a hablar y entonces ya viendo que algunos no habéis tenido contacto con ella, pues sí que iré contando alguna cosa para que veáis por qué se hace así y la mayoría de los contenidos se desarrollan con la misma filosofía, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, que ya estamos unos cuantos. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Bueno, el... buenas tardes, primero de todo. Nos hemos puesto aquí a hablar y no he dicho nada. Buenas tardes. Vale, buenas tardes, cada uno donde esté, porque no sé si hay gente que esté toda en España o estén fuera, porque había algunos que iban a estar desde fuera, entonces no sé si alguien que sea de día allí donde esté, ¿vale? Vamos a hablar, bueno, me presento, ¿vale? Yo soy Luis Solano, y bueno, estoy encantado, ¿no? De contaros un poco la experiencia que yo he tenido
Y lo que conozco de esta metodología, ¿vale? Que la verdad es que cuando se hace bien, pues sí que ves mejoras reales, ¿vale? Sobre todo en resolución de problemas. Yo he tenido la oportunidad de dar clase en todos los cursos de la etapa de primaria, ¿vale? De primero a sexto. Entonces, he visto cómo ha habido evoluciones, ¿vale? En algunos estudiantes, sobre todo en la hora de enfocar la resolución de problemas, ¿vale? Cómo enfrentarse a un problema. Luego, claro, cuando tú pues, metes una metodología de este tipo en un colegio, pues siempre hay cosas con las familias, porque es que no tiene nada que ver con cómo se venía trabajando tradicionalmente, ¿vale? Y para eso, pues yo me hice un canal de YouTube porque hacías una reunión de familias y no todas podían venir por trabajo, por distintos motivos. Entonces yo me hice un canal de YouTube que se llama Merlion Maths, que os lo voy a dejar por aquí en el chat, por si acaso alguien quiere echar un vistazo. Y ahí yo lo que hago es, voy contando también un poco cómo desarrollar determinados conceptos, ciertas cosas, problemas, que te pueden servir, pues, porque cuento cómo se haría en clase esto realmente, ¿vale? Voy a copiarlo. Ahí os lo dejo. Y entonces ahí comparto eso, pues recursos, estrategias, ¿no? Para ver cómo lo haces. Y bueno, gracias al canal, la verdad es que he tenido oportunidades de hablar con docentes de todas partes del mundo, incluido Singapur. Y de hecho tengo pues contactos allí con los que a veces pues les pregunto, oye, ¿esto cómo lo has hecho? Y porque preguntar es lo que hay que hacer. Por eso os digo que si tenéis dudas del tipo que sea, planteadlas, ¿vale? Porque es la única forma de tirar hacia adelante y no os las quedéis, ¿vale? Porque si no, al final te frustras y luego ya no lo quieres hacer, ¿vale? Así que, como digo en el canal, vamos a hablar de matemáticas y si yo puedo entenderlas, pues tú también puedes entenderlas, ¿vale? ¿De qué va a ir la sesión? Bueno, vamos a hablar de las tablas de multiplicar, ¿vale? Entonces, os voy a contar cómo las construimos en clase y lo que aporta en el aprendizaje de otros conceptos de cursos superiores, porque las tablas de multiplicar no son solamente las tablas, te las sabes y ya, sino que tiene un trasfondo bastante más grande del que puede parecer y tiene un impacto muy grande en las matemáticas que vas a dar en etapas superiores, no solo desde el punto de vista del cálculo y la eficiencia de me la sé o no me la sé, sino el significado de una tabla de multiplicar, ¿vale? Luego hablaremos del concepto de división, ¿vale? Que empieza en segundo de primaria súper sencillo, pero luego, ya en tercero, cuarto y demás, pues establecemos un poco el concepto de división, más allá de lo que es un simple algoritmo de dividir, ¿vale? Veremos más de un algoritmo para dividir, más de una forma de dividir. Pues lo que queremos es entender la división, ¿vale? Y luego, al final, pues veremos cómo dar sentido al algoritmo que utilizamos habitualmente para dividir fracciones, ¿vale? Y vamos a ver, pues, formas de dividir fracciones. De dónde sale eso la división, de dónde sale el propio algoritmo que usamos y algún algoritmo más. Así que, bueno, vamos a empezar con el primer punto, que son las tablas de multiplicar. En segundo de primaria, los que hayáis pasado ya por ahí, que he visto que hay alguno, pues veis que se trabajan las tablas del 2, 3, 4, 5 y 10, ¿vale? Entonces, no se memorizan las tablas en segundo, ni en tercero tampoco. No se memorizan como tal. O sea, el objetivo no es memorizarlas, ¿vale? Se pueden memorizar si se quiere, pero el objetivo no es memorizarlas. Y no se exige la memorización. De hecho, la Lonloy ahora mismo tampoco lo hace. Entonces, nos centramos en cómo se construyen las tablas y ver las relaciones que hay entre los elementos de una tabla y entre una tabla y otra, ¿vale? Por ejemplo, la tabla del 4, pues es el doble de la tabla del 2. Y de la misma forma, la tabla del 10 es el doble que la tabla del 5. Entonces, ese tipo de relaciones son las que nos centramos en que las entiendan bien, más allá de aprenderse los elementos por sí solos, ¿vale? Estas son las dos que construimos y visualizar esta relación es clave para luego calcular rápido y tener sentido numérico y entender las propiedades, ¿vale? Asociativa, distributiva, que aunque no les ponemos el nombrecito, pero tienen que entender que esa relación existe, ¿vale? Luego, ¿qué pasa en tercero? Bueno, pues en tercero se trabajan las demás, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Completando lo que hemos empezado en segundo. Igual, tampoco se exige la memorización. La memorización como tal
se exige en cuarto, pero no por nada, sino por ganar agilidad en el cálculo. O sea, al saberte las tablas de multiplicar bien de memoria, lo que hace es que sea más ágil en el cálculo. No que seas mejor ni que seas peor, que seas más ágil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí pasa igual. La tabla del 6 es el doble de la tabla del 3, ¿vale? Y la tabla del 8 es el doble que la tabla del 4. Luego, la tabla del 9 es 3 veces la tabla del 3. Pero, esa es una de las relaciones, pero también tenemos que ser capaces de ver que 9 veces 4 es 10 veces 4 menos 1 vez 4, ¿vale? ¿Y por qué esto es importante? Porque aparte de desarrollar el sentido numérico y el cálculo mental, esa agilidad, es que vas a ver estos patrones, ¿vale? Y la visualización de las tablas con estos patrones, igual que el conteo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, son formas distintas de aprenderse una tabla. Y esto que pongo aquí es muy importante. Todas las tablas se pueden construir a partir de la del 2, del 5 y del 10, utilizando correctamente esas relaciones, ¿vale? Eso es importante, no solo saberse la tabla de memoria y ya. Entonces, ¿por cuál empiezas? Bueno, pues empiezas por la tabla del 2, ¿vale? O sea, calcular dobles es normalmente muy fácil. Entonces, contamos de 2 en 2 utilizando los dedos de la mano. 2, 4, 6, 8, 10, ¿vale? Tal cual. Es una buena idea usar los dedos así, ¿vale? Para contar las posiciones. No se trata de memorizar la secuencia solamente, 2, 4, 6, 8, 10, así mecánicamente, ¿no? Como cuando estás en infantil y empiezas a memorizar el conteo. No se trata solo de eso. Se trata de entenderlo como una serie en la que el patrón es sumar 2. ¿Vale? Yo puedo calcular el siguiente elemento sumando 2. Entonces, por eso es importante no empezar siempre desde el 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Hay que practicar el conteo de 2 en 2 empezando en cualquier número, pero incluido el 3. Empieza desde el 3, 3, 5, 7, 9. ¿Vale? Cualquier número, independientemente de que esté en la tabla del 2. O sea, si lo que queremos es practicar el conteo de 2 en 2, puedes pensar donde quieras. ¿Vale? Esto es más difícil. Les cuesta más hacer eso. Pero estás desarrollando esa relación de sumar 2, 2, 2. ¿Vale? Y van a empezar a buscar ellos mismos las relaciones para ser ágiles, haciendo ese conteo de 2 en 2. ¿Vale? Y al final construyes una serie aritmética de patrón sumar 2. ¿Vale? Y le estás dando un razonamiento aditivo, que se llama, ¿vale? O sea, pasas del conteo al razonamiento aditivo, basado en sumas, ¿vale? Entonces, este razonamiento es muy bueno para empezar porque enlaza con lo que has hecho en primero y segundo, que has hecho sumas y restas, ¿vale? Tener razonamiento aditivo. Por eso empiezas por ahí. 2, 4, 6, 8, 10 y sumas 2, sumas 2, sumas 2, ¿vale? Y por eso decimos que 2 veces 6 es 6 más 6, ¿vale? 2 Mira, veces 6, 6. Hola, ¿ha hecho alguien algo por ahí? Vale. Pues 2 veces 6 es 6 más 6. Y eso es razonamiento aditivo, basado en suma. Luego, aquí hay otra estrategia, el uso de la cuadrícula de 100, ¿vale? Es otra forma de deducir las tablas, un patrón visual, ¿vale? Además de que cuenten, pues en este caso, de 7 en 7, 7, 7, 14, ¿no? Pues pueden ver el patrón que sigue la tabla. Y si lo observas bien, pues puedes deducir cuál es el siguiente elemento sin tener que hacer la operación, ¿vale? O sea, un patrón posible aquí, pues puede ser 1 a la derecha y 2 abajo. Si yo hago 1 a la derecha y 2 abajo, de cualquiera de ellos, voy a caer en uno que está dentro de la tabla, ¿no? Del 7, 1 a la derecha sería el 8, 2 abajo, 28. El 28 está en la tabla. 49 cumple lo mismo, el 70 cumple lo mismo, pero hay más de un patrón para encontrar elementos de la tabla, aunque no sea en orden, ¿vale? Otro patrón sería 3 a la izquierda y 1 abajo. Entonces estoy en el 7, muevo 3 a la izquierda y 1 abajo, voy al 14. Muevo 3 a la izquierda y 1 abajo, voy al 21. ¿Vale? Luego voy 1 a la derecha y 2 abajo, voy al 42. Del 42 podría ir uno arriba y 3 a la derecha, ¿sabéis? Hay varios patrones que se pueden trabajar y estudiar dentro de la cuadrícula de 100. Todo ello para ver cómo encajan los números y qué relación hay entre ellos. ¿Ves? Si aprendéis todo esto de memoria, en plan procedimiento, que no pasa nada, eso es aprendizaje procedimental, el otro relacional. Entonces, el aprendizaje procedimental pues, se basa en resultado y el relacional se basa en proceso. Entonces, el método Singapur se basa en procesos. Todo está siempre demostrado
todo se enseña demostrando por qué eso es así y cómo se llega a un algoritmo o a lo que toque, ¿vale? Esa es la diferencia a lo mejor pues con un método más procedimental, que es te enseño un mecanismo que tú lo ejecutas y llegas a un resultado. Y ya está. O sea, son dos formas diferentes, no es ni mejor ni peor, ¿vale? Es más matemático hacerlo relacional porque las matemáticas al final es un universo en el que todos los conceptos están relacionados. Entonces, si lo aprendes en plan procedimiento, te estás perdiendo esa parte, ¿no? Entonces, no es que esté mal, es que está pues a lo mejor incompleto, sobre todo cuando empiezas a subir de etapas en tu vida académica, ¿vale? Más patrones. Aquí puedes comparar, pues, los patrones que decía antes, ¿no? La tabla del 4 y la del 8. O sea, en el rodeado de rojo está la tabla del 8, que está dentro de la sala del 4. O sea, la del 8 está dentro de la del 4, porque al final es el doble, ¿vale? Y esa es la relación. Y por eso decía que todo se puede construir a partir del 2, 5 y 10. Siempre hay relación. Por eso son las primeras que aprendes, ¿vale? Otra forma de aprender las tablas es la que vamos a ver ahora, porque no nos interesa estar siempre en ese razonamiento aditivo, ¿vale? O sea, hay distintos saltos en el razonamiento que los necesitas para llegar a una secundaria, a un bachillerato y demás. Entonces tú empiezas por el conteo, de ahí pasas a un razonamiento aditivo basado en suma, pasas a un razonamiento multiplicativo basado en multiplicación, que es lo que queremos hacer con las tablas realmente. De ahí pasas a un razonamiento proporcional, cuando das proporciones en quinto, que se basa en la multiplicación al final. Y del proporcional vas a pasar al funcional, que es para dar funciones en secundaria, bachillerato y demás. Y a partir de ahí ya puedes hacer modelos, cuando ya llegas a, pues eso, a bachillerato o en la universidad, ¿vale? Entonces va todo enlazado, o sea, no es... Entonces lo que hagamos ahora, en una primaria que parece que queda súper lejos, esto del segundo de primaria parece que queda súper lejos de bachillerato, la base que construyas ahí, si está bien construida, te vendrá bien para luego entender por qué hay ciertas cosas que se hacen con letras en secundaria, ¿vale? Entonces, una de las formas en las que esto se trabaja para tener razonamiento multiplicativo es usar papel punteado, ¿vale? Para visualizar la multiplicación como filas de elementos, ¿vale? Entonces, ver las tablas de esta forma pues te ayuda a entender cómo se construyen y es el paso previo a visualizarlas como un modelo de áreas, ¿vale? Porque al final una multiplicación es lo que tú utilizas para calcular el área de un cuadrado o un rectángulo, ¿vale? Entonces, esa parte de ver el cuadrado y rectángulo en pequeñas partes es lo que te va a ayudar esto que está aquí de papel punteado, ¿vale? Entonces ahí tienes filas y columnas. Es verdad que se cuenta por filas, ¿no? Entonces 3 veces 2 significa que hay 3 filas de 2 elementos. Y eso es un acuerdo. Hay un acuerdo que dice eso. Pero de la misma forma, ¿vale? Vamos a ver que es que se cumple la conmutativa. Eso lo vamos a ver con esto. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. 3 veces 2 y cómo calculo 4 veces 2 a partir del 3 veces 2. Entonces yo tengo 3 veces 2, que son 3 filas. Si le añado otra fila, pues tengo 4 veces 2, ¿vale? Pero es que ahí tengo 3 veces 2. ¿Cómo se relaciona con 5 veces 2? Pues yo conozco 3 veces 2 y son dos filas más, ¿vale? Entonces, esta es la idea, verlas de esta manera. Y entonces ves la relación entre los elementos de la tabla y surge sola la relación. Sin darse cuenta, estamos hablando de la distributiva de la suma con respecto al producto como una relación entre los elementos de la tabla, ¿vale? No le vamos a poner el nombre porque en segundo de primaria que tú le digas que se llama distributiva le va a dar un poco igual. Se le va a olvidar a los 5 minutos, ¿vale? O sea, los nombres de los Pokémon no se les olvida, pero propiedad distributiva se le va a olvidar, porque no es una cosa que vayan a usar nunca en la vida a esa edad, ¿vale? Luego más adelante, cuando ya estén controladas las relaciones y que las usen y tal, oye, que sepáis que esto le damos de propiedad distributiva, ¿vale? Y luego ya puedes empezar a hacer, utilizando la propiedad distributiva, haz esto. Pero ellos ya sabrán usarla, porque están acostumbrados y lo han aprendido así, ¿vale? Y aquí está lo que os decía. Entonces, el papel punteado nos va a permitir visualizar claramente la propiedad conmutativa. O sea, tampoco la nombras si no hace falta, que la puedes nombrar, que tú lo dices y no pasa nada. A lo mejor de los 25 hay a 5 que se les ha quedado el nombre, porque a lo mejor tienen hermanos mayores o lo han oído y no pasa nada. O sea, que no es que esté prohibido decirlo. Pero que bueno,
no tiene más valor que el de una etiqueta, ¿vale? Entonces, lo verdaderamente importante es que vean que la propiedad funciona y sepan explicar por qué funciona y la puedan aplicar para calcular, ¿vale? O sea, una de las cosas más importantes de la metodología Singapur es que sean capaces de explicar el proceso que están siguiendo. Da igual el método que utilicen para resolver ciertas cosas, siempre que sean capaces de explicarlo. ¿Esto por qué? No, es que mi abuela me ha dicho que multiplique en cruz. Ya, pero ¿por qué funciona de multiplicar en cruz? Entonces no vale como explicación, es que me han dicho que esto se hace así. O sea, tienen que explicar por qué funciona, ¿vale? Entonces aquí claramente van a ver que 7 veces 3, que es 21, son 7 filas de 3. Pero si tumbas el papel punteado, ves que 3 veces 7, o sea, 3 filas de 7 elementos, también es 21. Entonces puedes ver que el resultado de 3 por 7 es el mismo que el de 7 por 3, ¿vale? Súper importante el vocabulario en segundo de primaria. Intentamos no decir por al principio. Decimos 7 veces 3, 3 veces 7, ¿vale? Porque es como más natural. Luego decimos por, si no pasa nada. Si el por sigue siendo otra etiqueta, ¿vale? Esto es cuando de Piaget, que decía que había 3 tipos de conocimiento: el físico, el social y el lógico-matemático. Pues el saber que tú tienes 3 veces 7, que es 21, y 7 veces 3, que es 21, saberte eso es conocimiento lógico-matemático, cuando lo explicas. Ahora, que lo llames veces o lo llames por, pues es conocimiento social, porque aquí en España le decimos por, pero en Inglaterra le dicen veces. Entonces es en tu región qué es lo que dicen, ¿vale? Con lo cual es conocimiento social. Entonces no podemos enseñar conceptos matemáticos como conocimiento social. Hay que enseñarlo como conocimiento lógico-matemático y después ponerle la etiqueta social del sitio donde vivimos para que todos hablemos el mismo idioma, ¿vale? Entonces, en esta jugada, 7 por 3 es 21 y 3 por 7 también es 21. Da el mismo resultado, pero como podéis ver en el dibujillo, no es la misma situación. No es la misma situación tener 7 filas de 3 elementos en un cine, por ejemplo, que el cine tenga 3 filas de 7 sillas. Pues no es igual. O sea, la situación no es la misma. Es verdad que hay 21 sillas y van a caber 21 personas sentadas, pero no es la misma situación. Entonces, eso lo tienen que ver súper claro. Resultado es el mismo, entonces desde el punto de vista del cálculo me da igual hacer una que otra. Desde el punto de vista de la situación, no, porque no es lo mismo, ¿vale? Primero de primaria. Siempre trabajamos con los puntos de referencia 5 y 10. Cuando haces la suma, empiezas a sumar hasta 5 y luego hasta 10, ¿no? Completamos decenas normalmente. ¿Y por qué? Bueno, porque el sistema es decimal y completas decenas, ¿vale? Pero también son súper útiles construir tablas teniendo en cuenta los puntos de referencia 5 y 10, ¿vale? Entonces, 8 veces 4 es 10 veces 4 menos 2 veces 4. Entonces, utilizo el punto de referencia 10. Puede haber utilizado el 5 también, ¿no? Puedes decir que es 5 y luego le sumas 3. 3 veces. ¿Vale? Pero bueno, pues ¿para qué le voy a sumar 3 veces si puedo quitar 2? Entonces, da igual. Habrá quien le parezca mejor usar el 10 como punto de referencia y quien le parezca mejor usar el 5 como punto de referencia. ¿Vale? Lo importante es que lo vean. Y con la tabla del 10 hacemos exactamente lo mismo. ¿Vale? Hacemos lo mismo. Lo trabajas como un patrón, contando de 10 en 10. Lo trabajas con papel punteado. Pero nos fijamos en que hay otro patrón dentro de la tabla del 10, ¿vale? El que tradicionalmente siempre decimos como multiplicar por 10 es añadir un cero, ¿no? El cero mágico que aparece ahí porque sí, ¿vale? Entonces, eso tiene una explicación. Y además la explicación matemática es extremadamente sencilla, como para haberla saltado por encima. Tú tienes 3 veces 1 es 3, ¿vale? Entonces, 3 veces una unidad, pues es 3 unidades. 3 veces una decena, pues son 3 decenas. ¿Y qué es 3 decenas? 30 unidades. Entonces, es tan sencillo como eso. Ese cero no es que aparezca de la nada, es que estás multiplicando por 10 unidades. Y cuando estás trabajando con material manipulativo de bloques base 10, pues tú tienes tu palo de 10 y tus unidades sueltas. Si tienes 3 veces un palo de 10, pues tienes 30. Entonces, ¿qué necesidad hay de contar trucos de magia cuando le puedes contar las matemáticas reales que, que prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí está multiplicando decenas, pues en vez de decir le añado un cero porque sí, es como le añado un cero porque son decenas. Y ya está. Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en el método Singapur
se centran en explicar esas cosas, esos detalles matemáticos, más allá de mecanizaciones sueltas, ¿vale? Entonces, con esto que hemos dicho, ¿vale? De cómo se construyen las tablas de multiplicar, de cómo trabajamos uno a uno las cosas, despacio, construyendo, ¿vale? Cualquier concepto que se introduce nuevo en el método Singapur, lo que haces es pasar por 3 fases, ¿no? Que es lo que decía Jerome Brunner, que es uno de los pilares pedagógicos de todo esto, que es seguir con una fase concreta, una fase pictórica y una fase abstracta, ¿vale? Entonces, la fase concreta se trata de que tú utilizas material manipulativo concreto, como puede ser los bloques base 10 o los policubos, para construir ese razonamiento. Entonces, si eres capaz de construirlo con esos bloques, o con tiras de papel o con lo que sea, el caso es material que tú puedas tocar y puedas mover con las manos para allá y para acá y cambiarlo, doblarlo y hacer cosas con él, ¿vale? Entonces, si tú explicas el método, el algoritmo, lo que sea que estés explicando con ese material, ¿vale? Lo van a entender mejor primero, ¿vale? Pero es que después le dices, vale, y si no tengo el material, ¿qué hacemos? Pues lo pinto. Esa es la fase pictórica. O sea, no tengo el material a mano, pero soy capaz de representar una imagen visual de un material o de algo que era concreto, ¿vale? Y lo hago igual. O sea, sigo el mismo proceso mental que he seguido para construirlo con los policubos y con materiales, con judías o lo que tengas, lo sigues dibujándolo, ¿vale? Y de ahí, una vez que he entendido eso dibujado, es donde tengo que ser capaz después, y si ellos no son capaces solos, están nosotros para ayudarles, ¿no? De traducirlo al lenguaje matemático. Esa traducción al lenguaje matemático es la fase abstracta. Entonces tú puedes tener en tu clase distintos estudiantes, unos en la fase concreta, otros en la pictórica, otros en la abstracta. Porque a lo mejor uno tarda un día en pasar a la abstracta, lo tiene súper claro, y otro tarda 2 semanas en pasar a la abstracta. Bueno, pues ha tardado 2 semanas. Si lo que importa es que llegue, ¿vale? Entonces, si esa persona necesita ese material para continuar con su razonamiento y poder escribir los números, que continúe, ¿vale? Si ya se tira muchísimo tiempo en comparación con el resto, entonces hay que evaluar si sucede algo ahí que le esté impidiendo pasar a la fase abstracta y a lo mejor necesita unas actividades concretas para ayudarle a saltar, ¿vale? Pero al final todos pueden saltar. La velocidad es lo que va a ser diferente. Esto pasa en todas las asignaturas, ¿vale? No solo en esta. Lo que pasa es que el método Singapur sí se centra en eso, en cada uno va a la velocidad que tiene que ir. Y si algo no va bien, va extremadamente lento, entonces hay que poner un plan de acción en el que toque. O sea, quiere decir que no han inventado nada. No es algo que vosotros no hagáis ahora, ¿vale? Entonces, como basándote en esto, como esto en teoría era un taller en el que no era un monólogo que yo estoy todo el rato hablando, sino que era un taller, esta es la actividad que yo os había planteado, ¿vale? Escribir la tabla del 7 completa utilizando 2, 5 y 10. La tabla del 2, la del 5 y la del 10, ¿vale? Entonces, y sería así. Una vez 7, pues 1 por 7, fenomenal. 2 veces 7 estaría dentro de la tabla del 2, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríais? ¿Vale? Y esto es lo importante, ¿vale? Entonces, ahora si os dejo tiempo para que lo hagáis, pues habrá unos que lo hagan, otros que no, porque depende, ¿no? Cada uno esto le ha pillado el webinar como le ha pillado. Pero yo os recomiendo que sí que lo hagáis como ejercicio vuestro para ver vuestra capacidad de enlazar esos elementos de la tabla, ¿vale? Y pensad que esto se lo pedimos a niños de segundo de primaria, que sean capaces de hacer esto, una vez que han trabajado las tablas. Hombre, la de 7 no, se la pedimos a los de tercero. Pero esta es la idea, ¿vale? Que sean capaces de hacerlo, ¿vale? Que sean capaces de ver que 8 veces 7 es 2 veces 7 más 2 veces 7 más 2 veces 7, ¿vale? Distintas formas de hacerlo. Es 5 veces 7 más 3 veces 7, pero hemos dicho que la del 3 no. Pues 5 veces 7 más 2 veces 7 más 1 vez 7, ¿vale? Estás aplicando distintas propiedades. Y esto, bien hecho, bien trabajado y bien desarrollado, viene súper bien cuando llegas a secundaria y tienes que hacer una serie de cosas, pues ya con tus variables, tus paréntesis y tus historias, ¿vale? Conclusiones de esto. Yo de verdad os recomiendo que lo intentéis hacer, ¿vale? Conclusiones de esta parte de tablas de multiplicar, ¿vale? Que la tabla no es simplemente algo que te tengas que aprender. Es muy importante construir y comprender las tablas de multiplicar en lugar de solamente memorizártelas, ¿vale? Es visualizar los patrones y entender esa relación entre las tablas
va a proporcionar una base sólida para el aprendizaje posterior, ¿vale? Por ejemplo, tú tienes una tabla que cuando la enseñamos parece que termina en 10. No, pero es que luego está el 11. O sea, 11 veces 2 es 22 y 12 veces 2 es 24. O sea, que la tabla sigue, ¿vale? O sea, sigue. Y esta forma de ver una tabla, cuando la pones a lo mejor en vertical, ¿no? Pues en vertical, 2 veces tal, 3 veces vas multiplicando. Eso mismo es lo que luego, cuando esté en segundo la ESO, cuando tengan X y f de X, ¿no? Función. F de X igual a 2X. Eso es la tabla del 2. Y ya está. O sea, has modelizado la tabla del 2 con una función. Ahí ya estás haciendo pensamiento funcional, ¿vale? Pero es que tú puedes ver que existe una proporción, ¿vale? Entre unos elementos y otros de la tabla, que es que estás multiplicando por 2. O sea, vas sumando 2. Entonces, es pensamiento proporcional. Entonces, es ver la tabla desde distintos puntos de vista a medida que subes en tu vida académica. No solo como un montón de movidas para yo poder hacer cuentas, ¿vale? O sea, pensad en eso. Entonces, 3x en la tabla del 3. 3x más 1 en la tabla del 3 desplazada a 1. O sea, quiere decir que tiene relación. O sea, que lo que quiero es que veáis que las tablas de multiplicar tienen relación con lo que se va a ver después, de una manera más generalizada y demás, ¿vale? Hombre, son funciones lineales. O sea, cuando te metes con las cuadráticas ya es otra cosa. Pero que las funciones lineales es esto al final. Puedes hacerlo pensando en esto, ¿vale? Más conclusiones de lo que he dicho, ¿vale? Que a lo mejor vosotros habéis sacado las vuestras propias. Estas son las que saco yo. Es la importancia de trabajar bien la conexión entre las tablas de multiplicar para que vean cómo algunas se deducen a partir de otras, ¿vale? Entonces, ver las tablas como patrones, pues te permite utilizar el concepto de doble que facilita la solución de problemas más complejos, como vamos a ver luego con las divisiones, con una cosa que se llama la tabla de dobles, ¿vale? Porque tú te has aprendido las tablas del 1 al 10, pero no te has aprendido la tabla del 23. Entonces, si necesito calcular la tabla del 23, ¿qué hago? Pues la deduces. ¿La deduces cómo? Utilizando dobles, ¿vale? Una vez 23, dos veces 23, luego de 2 veces 23, 4 veces 23, luego lo veremos para hacer una división. Pero realmente puedes construir la tabla de cualquier número, el que te dé la gana, no solo hasta el 10. O sea, te aprendes hasta el 10 porque con esas ya puedes hacer todo. Cualquier cuenta la puedes hacer con esas tablas, ¿vale? Con lo cual es importante entender las relaciones, más allá de aprenderse para mañana, chicos, la tabla del 3, como a mí me hacían de pequeño, ¿vale? En la EGB, para mañana la tabla del 3, para pasado la tabla del 4. Saca, vamos, en una semana te cepillabas 5 tablas y la semana siguiente otras 5, ya está. En 2 semanas tablas. Pero es que eso no has trabajado, estás poniendo a prueba mi capacidad para memorizar y para dar una respuesta, ¿no? Entonces, claro, cuando tú has dado las tablas de forma procedimental y tú le preguntas las tablas a un estudiante y no te contesta, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues que no es capaz de recordar el valor de ese elemento de la tabla, ya está. Y no tiene ninguna estrategia para calcular nada. No puedo hacer nada, es como, pues no te puedo contestar porque me lo estudié, se me ha olvidado y no te lo puedo decir. Y si tuvieran soltura, te dirían, no tengo ni idea porque es que no me acuerdo. Que algunos te lo dicen, ¿vale? Pero si tú has dado las tablas de forma relacional y le preguntas una tabla y no se la sabe de memoria porque en ese momento no se acuerda, calcúlala. Porque hemos visto cómo se calcula. Búscate la vida. Búscate la vida en una respuesta. Y te tiene que dar una respuesta porque debería tener herramientas suficientes para calcularla. Entonces, el que no es capaz de darte una respuesta ni memorizada ni de forma relacional, obviamente no se ha enterado de ninguna de las dos cosas. Tenemos un problema que hay que resolver, ¿vale? Finalmente, hay que ser conscientes de que el objetivo con las tablas de multiplicar es que progresen desde un razonamiento aditivo basado en suma a uno multiplicativo basado en multiplicación, ¿vale? No ver la tabla como una suma repetida. O sea, ver la multiplicación como una suma repetida es pensamiento aditivo. Ver la multiplicación como un área es pensamiento multiplicativo, ¿vale? Y ese es el siguiente paso. Y lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es la base del razonamiento proporcional, que le va a tocar hacer proporciones, para calcular velocidades, para calcular tasas, para calcular por cada 3 gomas me dan un lápiz. O sea, proporciones, ¿vale? Y esa es la base del pensamiento funcional después,
para construir funciones, ¿vale? En la que las proporciones pueden variar en función del valor de un número X, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues usando herramientas visuales, como puede ser papel punteado, utilizando el material manipulativo y que ellos poco a poco vean la multiplicación como un modelo de áreas, ¿vale? Que le va a allanar el camino para llegar a conceptos más avanzados de este tipo que os digo, ¿vale? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Aunque ya lo ponéis en el chat, no hace falta decirlos. ¿Todo claro? Todo bien, me dicen por ahí. Vale. Pues vamos con la siguiente parte, que es dividir, ¿vale? Segundo punto. No es lo mismo entender el concepto de división que saber dividir, ¿vale? No es lo mismo. Saber dividir es, si a mí me han enseñado un procedimiento para calcular una división, yo puedo decir que sé dividir. Sé dividir. Me han dado estos números, me han dicho que los divida y yo te los divido, ¿vale? Entonces, eso no nos diferencia en nada de una calculadora, más allá de que la calculadora lo hará mejor y más rápido, ¿vale? Pero eso hay que tener muy claro. Saber dividir no es lo mismo que entender la división, ¿vale? Entonces, una situación en la que yo tengo grupos iguales se puede ver desde dos perspectivas, ¿vale? Cuando yo conozco el número de grupos o cuando conozco el número de elementos de cada grupo, ¿vale? Entonces tengo las dos perspectivas que tiene la división, que son estas dos, ¿vale? División como reparto, donde yo lo que averiguo haciendo una división es el número de elementos que hay en cada grupo. Perdón. ¿Vale? Entonces, división como reparto es eso. Yo averiguo el número de elementos que hay en cada grupo. División como agrupamiento es, yo averiguo el número de grupos iguales que hay, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. 4 amigos se reparten 12 caramelos a partes iguales. ¿Cuántos caramelos tiene cada uno? Bueno, pues para resolver este problema tenemos que fijar lo siguiente. ¿Cuántos caramelos tengo que repartir a partes iguales? 12. ¿Entre cuántas personas se reparte? Entre 4. ¿Cuántos caramelos consigue cada uno? Pues esto es lo que nos preguntan, ¿vale? Entonces, tú repartes y le vas dando uno a cada uno, por ejemplo, ¿vale? Y ya lo ha repartido. Entonces va repartiendo, dando uno a cada uno hasta que se gastan los caramelos o no puedes seguir repartiendo porque ya no tienes uno para cada uno, ¿vale? Entonces aquí finalmente ves que cada uno consigue 3. Y así es como le planteas la división a estudiantes de primero y segundo, ¿vale? Entonces tú le dices, repárteme esto y te lo reparten. Entonces, ¿saben dividir o no? ¿No? O sea, y lo tienen muy claro, es como, no, perdona, que a mí me has dado menos. Y se mosquean que no veas, ¿vale? Entonces, eh, han hecho 12 entre 4 igual a 3. Eso ya sería parte abstracta. Escribirlo de esa manera de 12 entre 4 igual a 3 es una forma abstracta de escribirlo, bueno, lenguaje matemático, ¿vale? Pero lo importante aquí es que sepan que si tengo 12 caramelos y los reparto a partes iguales entre 4 amigos, cada uno recibe 3 caramelos. Es decir, tienen que entender qué significa el 12, tienen que entender qué significa el 4 y qué significa el 3 dentro de esa división, ¿vale? Esta es la otra opción. 4 amigos se reparten 12 caramelos a partes iguales. Bueno, no, he puesto mi modesto. Pero no, aquí la jugada sería, tengo 12 caramelos, ¿vale? Y quiero hacer bolsas con 4. ¿Cuántas bolsas necesito? Pues voy a necesitar una bolsa, 2 bolsas y 3 bolsas. Y esto es una división como agrupamiento, ¿vale? Entonces, ¿cuántos caramelos tengo? 12. ¿Cuántos hay en cada grupo? 4. ¿Cuántos grupos puedo hacer? Esto es lo que me preguntan. Con lo cual, en esta división 12 entre 4 igual a 3,
el 3 es el número de grupos y en el otro el 3 era el número de elementos. Por eso hay que saber interpretar muy bien el resultado de la división. Y por eso a veces nos genera tanto problema cuando hacen una división en un problema y no saben qué significa el resultado, no saben interpretar el resto. ¿Vale? Volvemos a este, el de las bolsas. Sigue estando mal el texto de arriba. Pero el de las bolsas es 12 menos 4, que era la primera bolsa, 8. 8 menos 4, que era la segunda bolsa, me quedan 4. 4 menos 4, que es la última bolsa, ya no me queda ninguno, ¿vale? Entonces, aquí hay un patrón, ¿vale? En este modelo de agrupamiento. ¿Qué patrón es este? Es una resta repetida. Entonces, claro, la multiplicación era una suma repetida. Y ahora resulta que la división es una resta repetida, ¿vale? Pero es una de las perspectivas de la división. Igual que la multiplicación, la suma repetida es una de las perspectivas de la multiplicación, ¿vale? Aquí sigue siendo pensamiento aditivo, porque estoy restando, suma y restar, ¿vale? Entonces, lo más importante en cada modelo que utilicen, si es de agrupamiento o si es de reparto, es que tengan claro el significado de cada elemento de la división, porque no es lo mismo cuando el modelo es reparto que cuando es agrupamiento, ¿vale? Y entonces, sabiendo la situación en la que están y el modelo que necesitan elegir, van a poder encontrar la solución que les pide el problema, ¿vale? Y esto está fenomenal para números pequeños, ¿vale? Que es lo que hacemos en primero y segundo. Bueno, en segundo ya empiezan los números a crecer un poco, pero en primero y segundo básicamente son números pequeños, ¿vale? Entonces, lo puedes hacer dibujando, pues aplicar esto que he dicho, con platitos, tal, es fenomenal. ¿Qué pasa cuando llegas a tercero? ¿Vale? Pues aplicamos un poco lo mismo, realmente, ¿vale? O sea, es verdad que en una división de segundo de primaria, sabiéndote las tablas de multiplicar, pues casi que puedes averiguar el resultado. Porque hay una de las cosas que das en segundo, que es la familia de multiplicaciones y divisiones, que te enlaza perfectamente multiplicaciones con divisiones. Entonces dices, bueno, pues bien. Pero cuando es un poco más grande, como puede ser esta, 183 entre 5, ¿vale? Porque tengo que repartir a partes iguales, pues entonces, ¿qué hacemos? Seguir el enfoque concreto, pictórico, abstracto que os había comentado yo antes del método, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es represento el 183, que es la cantidad de cosas que tengo que repartir, ¿vale? Lo represento con bloques base 10. Entonces tengo una placa de 100, 8 barras de 10 y 3 de 1. Dice, pues guay, ¿vale? Entonces, esto es lo que tengo que repartir ahora en 5 iguales, ¿vale? Pero es que no puedo, porque de placas de 100 solo tengo una. Entonces, necesito repartirla entre 5. Entonces, ¿qué hago? Pues ese bloque de 100, ¿no? Ese cuadro de 100, lo puedo convertir en 10 dieces. Entonces, ahora tengo 18 dieces. Los 10 que acabo de conseguir y los 8 que tenía, ¿vale? Entonces, tengo 18 bloques de 10 y 3 unos, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues aquí lo que ha pasado es que cuando yo estoy en el algoritmo tradicional y digo el 1 entre el 5 no cabe y pongo un gorrito por encima entre el 1 y el 8 y me quedo con el 18, es esto lo que acabo de hacer. O sea, el gorrito ese que le pongo, porque es que mi abuela me ha dicho que le ponga un gorrito. O sea, si el 1 no cabe, entonces le pones un gorrito arriba que mi abuela sabe mogollón y me ha dicho que ponga un gorrito. Pues ese gorrito lo que quiere decir es esto, es la centena por sí sola, 1, el 1, no lo puedo dividir, esa placa que tengo de 100, no la puedo dividir entre 5. Pues solo tengo una. Necesito más. Pues la convierto en 10 y la junto con las otras 8. Ya tengo 18. 18, gorrito. ¿Vale? O sea, todo tiene una explicación. Y ahora tú vas repartiendo todas esas 18 que tienes, las repartes uno a uno entre los 5 y dices, toma, pues 3 para cada uno y me ha sobrado 3. Entonces ahora tengo 3 bloques de 10 que no puedo seguir repartiendo porque no tengo más y 3 unidades. ¿Qué hago? Bueno, pues lo mismo, misma jugada. Es como esos 3 bloques de 10 los parto en unidades. Ahora tengo unidades a porrón. Ya puedo repartirlas. ¿Vale? Y entonces ahora tengo 33 unos. Pues empiezo a darle uno a cada uno, pum, 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 hasta que ya me he quedado con 3.
Porque no puedo seguir repartiendo porque necesito 5, solo tengo 3. Entonces, 3 es el resto y ahí tengo los grupos que acabo de hacer con los elementos de cada uno, que son 10, 20, 30 y 6. Pues el resultado de división, 36, resto 3. Y lo he hecho con las fichas, entendiendo esta placa de 100 la tengo que partir, entonces la desagrupo en 10. ¿Qué es lo que he hecho? Convertir una centena en 10 decenas. ¿Vale? Ese trabajo de conversión, de movimiento de elementos, es el que se hace entre primero y segundo, cuando estás dando la parte de numeración. ¿Vale? En primero nos centramos un poco más en hasta el 100 y empiezas a ver ya este tipo de material, pero primero se te va a más de la mitad del curso en entender muy bien cómo funciona entre el 1 y el 10 y luego entre el 1 y el 20, ¿vale? Y a partir de ahí ya vas hasta el 40 y de 40 vas al 100, ¿vale? Y ahí es donde metes este material. Pero donde desarrollas realmente esta parte de agrupo, desagrupo, pum, pum, bien, de manera más constante, es en segundo. Entonces, si esto no está adquirido antes de empezar la división, pues la cosa no va a ir bien, ¿vale? Por eso hay que asegurar que esto lo entienden bien, ¿vale? Una vez entendido esto, que significa la división, ¿vale? Entonces empiezas a ver, vas a hacer problemas de reparto, hacer problemas de agrupamiento para que identifiquen bien lo que significa cada cosa, lo que significa el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, saber interpretarlo y si tiene sentido, ¿vale? Pues claro, ir de uno en uno no es eficiente. O sea, no puedo estar aquí partiendo fichas y una para ti, otra para ti, otra para ti. Pues son 5, pues bien, pero si son ya 8, ¿sabes? Pues es un rollo. De hecho, tú cuando estás jugando a las cartas, tienes tu mazo de 52 y las vas a repartir. Sí, empiezas de uno en uno, ¿no? Pero luego dices, "Uf, venga, voy de 5 en 5 porque si no, no acabo". ¿Vale? Entonces empiezas a buscarte la vida de voy a hacer el grupo más rápido para ver. Entonces, aquí es donde ya utilizas el sentido numérico, porque cuando repartes cartas dice, venga, como tengo un taco grande, reparto 5 del tirón. Igual que dices 5, puedes haber dicho 10, pero no dices 10 por no pillarte los dedos. 5 sabes que encaja, ¿vale? Pues aquí eso es utilizar el sentido numérico realmente. Entonces, vemos cómo lo hacemos más eficiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de una forma ordenada, ¿no? Porque necesitan también ellos cierto orden y que les enseñemos nosotros a hacer cierto orden, ¿vale? Bueno, pues pones una tabla. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso de antes. Dices, tengo mi placa, la tengo que partir otra vez en 10 decenas. Y empiezo a repartir, ¿vale? Pero esta vez decido poner 2 bloques de 10 en cada fila, así del tirón. En vez de uno en cada una y luego otra vez uno en cada una, pongo 2 del tirón. Pum, 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 2. Entonces, ya he repartido 100, ¿vale? Ahora tengo que repartir 83. Y voy a decidir poner, pues bueno, otro de 10 en cada fila. Pues lo pongo. Esto lo mueven ellos físicamente con las fichas, ¿vale? Que es la parte concreta que os digo. Aquí es pictórico porque no tenemos fichas para repartir. Pero en clase debería ser con las fichas, ¿vale? Y como no puedo seguir repartiendo ya bloques base 10 porque no tengo suficientes, los convierto en unos y ya le meto los 5 a cada uno, ¿vale? En vez de meter uno y uno y uno y uno, como os decía con las cartas, metes 5 porque ves que cabe. Y todavía tengo más. He repartido 25 en ese caso. Tenía 33, pues he repartido 25. Vale, pues entonces me quedan 8. Bueno, puedo meter otro más y lo meto, ¿vale? Llego al mismo resultado, pero he dado menos pasos que en el primero. En el primero repartiendo uno a uno he ido bien, he ido sobre seguro, ha quedado bien. Este lo he hecho un poco más rápido porque me he dado cuenta de que, oye, pues igual en vez de una puedo meter 5, puedo meter 2, ¿vale? Entonces, para ser más eficientes. Si ellos solo no se dan cuenta de esto, que se lo darán, dirán, ¿por qué has tardado tú más que tu compañero? Es que, claro, le ha metido 5 y tú uno. ¿Por qué le ha metido 5? Y le intentas hacer ver, joder, si hubiera metido 5 hubieras tardado menos, ¿vale? Entonces se tienen que dar cuenta de, hay que ganar eficiencia, porque la diferencia entre usar un algoritmo u otro es lo eficiente que sea ese algoritmo para esa operación, ¿vale? El algoritmo tradicional, lo bueno que tiene es que vale para cualquier cuenta. Cualquier cuenta la puedes hacer con el algoritmo tradicional. Esa es la potencia que tiene. Y además, en el paso de los años,
se ha convertido en un proceso eficiente, ¿no? Hago esto aquí, me ahorro hacer esta cuenta porque lo hago de esta manera, esto mental, esto tal, y tú lo haces eficiente. Eficiente como algoritmo, ¿vale? Pero no es el algoritmo más eficiente para todas las cuentas. Hay operaciones que es mucho más eficiente hacerlas con cualquier otro algoritmo que no sea el tradicional. Entonces, lo bueno de conocer varios algoritmos es, ¿qué algoritmo utilizo? El que me diga la cuenta. Yo veo la cuenta y digo, esta cuenta tal y como está planteada me interesa este. Usas ese. No se me ocurre ninguna relación, no se me ocurre ningún patrón, no se me ocurre uso el tradicional que voy sobre seguro. Esa es la idea. Por eso es bueno que conozcan 3, 4 algoritmos diferentes, incluido el tradicional, para resolver operaciones, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. El algoritmo tradicional es conocimiento social, ¿vale? O sea, si está trabajado así con fichas, tal, no sé cuánto, se puede plantear de forma lógico-matemática. Pero en sí mismo es un algoritmo social, porque es el que usamos en España, pero es que a lo mejor en otro lado usan otro. A lo mejor hay otro país por ahí que utiliza otro algoritmo tradicional suyo diferente. Entonces, si ya tienes un algoritmo tradicional diferente, porque las tradiciones son diferentes, estamos entrando en la parte de contenido social. Es, aquí estudiamos este porque es el que aquí estudiamos históricamente de toda la vida. Y en otro lado, estudian otro, ¿vale? Por eso es tan importante porque el conocimiento lógico-matemático es el mismo en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Pero el conocimiento social, pues depende de la zona, o del idioma, o de 20 cosas. Entonces, el proceso que hemos visto con la tabla es más eficiente que el anterior, ¿vale? Y además, yo he visto que tengo libertad para elegir qué grupos voy colocando. Aquí me ha apetecido hacer 2 y aquí me ha apetecido hacer 5, porque puedo, porque quiero y porque puedo, ¿no? Que esa es una frase que les encanta decir. Pues eso es así, ¿vale? Entonces, después de haberlo trabajado suficientemente con el material manipulativo o con los dibujitos, ¿vale? Eh, hay que ver cómo se escribe esto con números. Claro, no vas a estar ahí escribiendo siempre dibujitos, ¿no? En algún momento habrá que utilizar números y lenguaje matemático, que eso es parte de la asignatura. Entonces, lo voy a escribir en formato caja porque sé que os mola a la mayoría. Entonces, esto sería, ¿vale? ¿Qué es lo primero que he hecho en la parte de tabla? Vamos a hacerlo con el de tabla. Lo primero que he hecho es que he colocado 20 en cada fila de la tabla. He colocado 20 porque he puesto dos fichas de 10. He puesto 20. 20. 20 veces, tengo 20, tengo 5. 5 veces 20, ¿cuánto es? 100. Pues a 100 las tengo que quitar porque ya las he repartido. Ya no están en mi montón, ¿vale? Con lo cual ya no las tengo. Las quito. Y me quedan 83. Cuando tenía 83, ¿qué es lo que había hecho? Pues habíamos puesto otra de 10 en cada fila. O sea, meto un 10. 5 veces 10 son 50, que los quito de los 83 porque ya los he repartido. Me quedan 33. Después, ¿qué es lo siguiente que he hecho? Lo siguiente que he hecho es que he metido 5. Pues 5 veces 5 es 25, los quito de los 33 y me quedan 8. Y luego ya he dicho, meto una en cada uno y me han quedado 3. Junto todas las fichas que había puesto yo en mi tabla y tengo 36. Entonces, esta es la traducción al lenguaje matemático del proceso que hemos seguido con el algoritmo que hemos hecho con la tabla, ¿vale? Hemos hecho una tabla ahí con las cosas y lo hemos traducido de esta manera al lenguaje matemático, ¿vale? Sigue sin ser el más eficiente posible, porque bueno, podría haberme dado cuenta de que 30 por 5 son 150 y me hubiera ahorrado 2 pasos. Podría haberme dado cuenta de que tengo 33 a repartir entre 5, pues 6 por 5 son 30 y me hubiera ahorrado otro paso, ¿vale? Pero ahí ya estamos buscando eficiencia de algoritmo. El conocimiento de la división ya está, ¿vale? El conocimiento del reparto ya está. Pero es la diferencia entre ser eficiente utilizando el algoritmo, entender la división, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Entonces, hay que asegurar que entienda la división y el segundo paso es, por su bien, que sean eficientes haciendo la cuenta, ¿vale? Y esto es lo que he hecho. 183 lo puedo escribir como una expresión que es 5 veces 30 más 5 veces 6 más 3.
dividendo igual, divisor por cociente más resto, pues sale de aquí también. ¿Vale? Y esto es lo que deberían, esto ya es tercero, por ejemplo. Esto es lo que deberían tener claro, ¿vale? No es evidente, no es seguro que todo el mundo lo tenga, tenemos mil cosas que hacer, no es fácil estar encima de todos para que todos lo hagan, pero este sea el objetivo, ¿vale? Lo podemos hacer también utilizando números conectados, que es otra de las cosas que también utilizamos, ¿vale? Para representar esas relaciones entre números. El cerebro piensa así más que con la caja, piensa más de esta manera, ¿vale? El razonamiento es similar. O sea, yo tengo 183 entre 5. ¿Qué necesito hacer yo para poder dividir esto? Necesito separar el número 183 en partes que se puedan dividir fácilmente entre 5. Entonces digo, bueno, pues el 150 está en la tabla del 5, me viene guay, pues lo pongo. 150 entre 5 es 30. Si quito los 150 me quedan 33. El 33 lo tengo que separar en dos partes que se puedan, bueno, en dos o las que quiera, pero en dos partes que se puedan dividir fácilmente entre 5. Por un lado tengo el 30, por otro lado tengo el 3. Esto me da los 36. Entonces, esta división de partes ya sí que es la eficiente del todo. No puedo hacerlo mejor, ¿vale? Y esto es lo que el algoritmo tradicional dice, busca un número en la tabla del 5 que se acerque pero no se pase. ¿Para qué? Para esto, ¿vale? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque necesito grupos que se puedan dividir fácilmente entre 5. Esos son los que están en su tabla. Por eso busco en la tabla. Y no me puedo pasar porque no tengo fichas para pasarme, ¿vale? Entonces, entender la división de esta forma, ¿no? Con los números conectados, con los grupos que caben y no caben, es lo que hace que pienses en números y en cantidades completas. O sea, yo he pensado el 183 como número completo y lo parto en dos partes que se puedan dividir entre 5 como número completo. He pensado en el 150 como número y en el 33 como número. No me he centrado solo en el 1 y en el 8 para dividir entre el 5 y me he aislado de todo lo demás. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el algoritmo? El algoritmo tradicional, cualquiera de ellos, para la suma, resta, multiplicación o división, se centra en valores de posición y en posiciones estancas. Y mientras hago esta posición me olvido de la siguiente, de la siguiente, de la siguiente. A no ser que necesite, y entonces me miro la de al lado a ver si me deja una historia de estas. ¿Vale? Pero cuando lo piensas de esta manera, de separo el número en partes que se puedan dividir entre 5, estoy pensando el número en su totalidad, ¿vale? En lugar de dígitos aislados. Y esto es buenísimo, aunque parezca que no, ¿vale? Porque ese mismo razonamiento lo puedes utilizar para dividir entre dos cifras, entre 3 o entre 7, ¿vale? Lo que pasa es que entre 7 ya entra dentro de lo que es una tortura, ¿vale? O sea, dividir entre 7 cifras en el divisor ya es tortura. Es tortura en 3 ya. 3 es tortura. 2 todavía sí que te sirve para mejorar tus conocimientos sobre la división y entender un poco más el proceso. Pero pedir una división entre 3 cifras entra dentro del castigo, ¿vale? Para mi punto de vista. Entonces, vamos a hacer esto, que es lo que os decía antes, de cómo divido entre 23, ¿vale? Entonces, ¿por qué he elegido el 23? Bueno, pues yo he elegido aquí el 23 porque es un número primo, ¿vale? Porque otra forma de dividir que sería algo relativamente sencillo de hacer, pues en quinto, sexto, quinto igual, pero sexto sí, sexto o más adelante, es una división, es una fracción. Como es una fracción, la puedo escribir como fracción, puedo factorizar numerador y denominador, buscar un máximo común divisor, simplificar a muerte al máximo todo lo que pueda y luego hago una división más sencilla. O sea, convierto una división más compleja en una más sencilla factorizando, ¿vale? Pero bueno, he cogido un número primo para que no se pueda hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quiero hacer es enseñaros la tabla de dobles, ¿vale? Como método útil y rápido para hacer divisiones entre dos cifras, tres o las que tú quieras, ¿vale? Entonces, ¿qué es la tabla de dobles? Bueno, yo tengo que partir el número 1492 en partes que se puedan dividir fácilmente entre 23. Y entonces, ¿dónde van a estar esas partes? En la tabla del 23. Entonces, la tabla del 23 no me la sé, la tengo que construir. ¿Puedo construirla entera? Una, dos, tres, ¿no? Puedo, pero ¿para qué? Si yo solo necesito grupos que estén en la tabla del 23. Entonces construyo la tabla de dobles, que es, bueno, 1 por 23 ya sé que son 23.
Me voy al doble, que es 46. O sea, ahí puedo calcular el 2 o sumar 2 veces. Me voy al 4, que es el doble del anterior. El doble de 46 es 92. Ese es 4 veces 23. Y luego ya tengo el 8, que es el doble de 4, con lo cual es el doble de 92, que es 184. Entonces, cuando haces esto, tú tienes 23, 2 veces es 46, 46 2 veces es 92, 92 2 veces es 184. Y esto es muy rápido de hacer, porque calcular dobles es relativamente sencillo. Solo hay que sumar 2 veces, ¿vale? Entonces, y ellos también lo hacen rápido, cuando se ponen. Y luego ya finalmente cierro con el 10. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, el último es igual que el primero, pero con decena. Pero igual que tengo estos 4, tengo el 20 por 23, tengo el 40 por 23 o el 80 por 23. Todos esos los tendría, ¿vale? O el 800 por 23 lo tendría, porque ya es solo ver centenas aquí, ¿vale? Colocar los ceros. Entonces, tengo todos estos grupos que están en la tabla del 23, sí o sí. Y me pueden servir para partir el 1492. Entonces, bueno, de estos voy a ver cuál me viene mejor. Pues mira, el 920 me viene bien, ¿vale? Porque 920 sería 40 veces 23. Entonces yo separo el 1492 en 920 y 572. Los dos juntos me dan el de arriba. Dices, vale, pues ya tengo 920 entre 23, 40. Ahora tengo que separar el 572. Pues empiezo a mirar, me viene bien el 460, que está aquí arriba. 2 por 23, pues 20 por 23 será 460. Pues tengo el 112, ¿vale? Ahora tengo que separar el 112. Bueno, pues veo que lo mejor va a ser el 92. 92 y 20. 20 ya no lo puedo separar en nada porque ya es más pequeño que 23. O sea, 20 va a ser mi resto, ¿vale? Con lo cual ya sumo estos cocientes parciales que acabo de hacer y tengo 40 más 20 más 4, 64 y resto 20. Entonces, yo aquí he ido más despacio porque esto iba contando el proceso. Pero cuando te pones tú solo a hacerlo, va súper rápido haciendo esto, con cualquier número. Y si tienes 3, pues 3. Y de hecho, cuanto más números tengas en el divisor, más rápido hace la tabla. Porque los números son más grandes, los grupos son más grandes, menos pasos tienes que dar. A no ser que pongas 15 millones o 100.000 entre 1.700, que sinceramente para eso es mejor usar una calculadora. ¿Vale? Y esto mismo que lo he puesto así en este formato, ¿vale? 64, resto 20, lo he puesto con números conectados. A mí me gusta más, pero bueno, es verdad que la tradición manda. Lo puedes colocar con la caja, da lo mismo. O sea, yo utilizo 40 y el resto 920, me sale 562, utilizo 20, me sale 460, resto 112 y lo tienes resuelto, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que, bueno, probéis esto, ¿vale? Probéis hacerlo, podéis hacerlo con ellos incluso, depende del curso en el que estéis. Pero es una forma rápida de dividir con cierta seguridad. Le vas dando a ellos a elegir el número que quieren meter en el cociente parcial y vais a ver cómo se reducen los errores si lo hacen bien. El problema viene cuando se empeñan en usar el algoritmo tradicional y no lo han aprendido correctamente, por la razón que sea, ¿vale? Entonces al final acaban cometiendo más fallos de los necesarios. Entonces, si cometen muchos fallos en el algoritmo tradicional, yo volvería a este, que lo prueben y demás, y luego volvemos a saltar al tradicional para ser lo más eficiente posible, ¿vale? Pero ya teniendo en cuenta que ya buscamos eficiencia en el algoritmo, no comprensión de la división, ¿vale? Que es distinto. Aquí os lo dejo como ejercicio, ¿vale? Es 183 entre 5, no es muy complicada, y probad a hacer el algoritmo tradicional, el que conocemos, en fase concreta, como si lo tuvieras que hacer con fichitas y explicando por qué cada paso, lo que os decía del gorrito del 18 y tal. Pictórica, que es dibujando las fichas, y abstracta. Es lo mismo que hemos hecho en la actividad que os he presentado yo. Pero bueno, hasta que no lo haces tú solo, pues no te ves con la seguridad de decir, a ver, ¿esto lo puedo contar en clase o no? ¿Vale? Conclusiones de esto. La división tiene dos perspectivas.
división como reparto y como agrupamiento. Y deberían detectarlo al leer el problema. O sea, yo cuando estaba en segundo siempre les decía, ¿este problema de qué es? ¿De reparto o de agrupamiento? Bueno, y en sexto también lo he hecho. Pero, ¿esto es de reparto o es de agrupamiento? ¿Esto es de reparto o es de agrupamiento? ¿Vale? Es súper útil. ¿Por qué? Porque la división como agrupamiento es la que vamos a utilizar para entender luego lo de las fracciones. ¿Vale? Entonces, que te digan primero, ¿esto es una división como reparto o es como agrupamiento? Bueno, primero que se den cuenta de que es una división. ¿Vale? Porque a lo mejor hay otro que lo hace de otra manera. Pero si ya dicen, no, problema es que yo creo que hay que dividir. Bien, ¿es un reparto o es un agrupamiento? Porque o es una o es otra, no hay más. ¿Vale? Entonces, esto te asegura que, que entiendan que para resolver ese problema la división les va a ayudar como operación. ¿Vale? Trabajar los algoritmos en las tres fases, concreta, pictórica y abstracta. Cualquier algoritmo que le vayas a enseñar del tipo que sea, trabájalo en las tres fases. Concreta para asegurar comprensión, pictórica para continuar con esa comprensión, ese andamiaje intermedio, y luego que poco a poco ellos mismos aprendan a cómo traduzco esto que he hecho con fichas a numeritos, al lenguaje matemático. ¿Vale? Ese es el tercer paso, que es abstracta, porque una vez que entiendan ese paso, cada vez utilizarán menos las fichas, porque más que nada porque ya nos hace falta. ¿Vale? Entonces, la fase concreta, la fase pictórica es para asegurar comprensión y la fase abstracta es para ya manejar las matemáticas. ¿Vale? No es que tengamos que estar todo el día con las fichas. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Sigue todo claro? ¿O hay cosas por ahí que se han quedado? Oye, yo esto no sé cómo lo haría. Oye, ¿qué pasa con esto? Y es que tengo un alumno que no sé qué. ¿Dudas? Vale. Pues entonces sigo. Vale, ya me confirman todo claro. Pues sigo. Vamos con el tercer punto ya, que es división de fracciones. ¿Vale? Bueno, aquí voy a asumir que ya todo lo anterior de fracciones lo tenemos controlado desde que las empezamos a dar en tercero. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho, ¿no? Acabo de decir, que la división tiene dos perspectivas, la de agrupamiento y la de reparto, ¿vale? Pues esto lo aplicamos también a la división de fracciones, lo mismo, ¿vale? Y están las dos mismas perspectivas. Y cada una de las perspectivas nos va a venir bien para modelar, ¿vale? El problema de una manera, ¿vale? División como reparto. 6/7 de una tableta de chocolate se reparte entre dos personas. Pues aquí claramente estoy repartiendo un número, que es 6/7, entre dos personas, a partes iguales. Ha faltado aquí poner a partes iguales, ¿vale? Porque puedes repartir de muchas formas, pero debería ser a partes iguales para que sea una división, ¿vale? Segundo caso, división con agrupamiento. ¿Cuántos vasos de 1/4 de litro puedo llenar con 3/4 de litro de agua? ¿Vale? Entonces, es el típico problema de división de fracciones. En el primero es una fracción entre un entero y el segundo es una fracción entre otra fracción. ¿Vale? Pero ¿veis el enfoque? El enfoque es cuántos vasos de 1/4 de litro, es decir, cuántos grupos, puedo llenar con 3/4 de litro de agua, es decir, cuántas veces cabe 1/4 dentro de 3/4. Esa es la jugada. Y cuando lo ves de esa manera, cuántas veces cabe 1/4 dentro de 3/4, pues la cosa empieza a cobrar sentido, ¿vale? Más allá del este por este y este por este. Entonces, ¿cómo visualizamos esto, no? Bueno, pues vamos con ello. 6/7 de una tableta de chocolate se reparte entre dos personas. ¿Qué fracción de tableta tiene cada una? Bueno, pues yo lo que tengo es una tableta de chocolate, ¿vale? ¿Está entera? Pues no está entera, porque dicen que hay 6/7. Alguien se ha comido una parte, que es un séptimo. Entonces, pero yo dibujo mi tableta completa. La divido en 7 partes iguales y coloreo 6 porque son las que tengo. O sea, esto es un modelo del enunciado, ¿vale? 6/7. La parte azul es la que realmente tengo que repartir entre dos personas. 6/7. Entonces, los 6 cuadros estos son los que voy a repartir, ¿vale? Entonces, claro, cada una de las personas va a tener 3 y la otra otros 3. Y entonces, pues claro, 6/7 entre 2, pues es 3/7, ¿no? Justo lo que le corresponde a una persona son 1, 2 y 3 cuadraditos.
3 séptimos. Pues ya está. Cada una tiene 3 séptimos de tableta. Ni he utilizado algoritmos, ni he utilizado movidas, ni nada para resolver este problema, ¿vale? Lo único que he hecho es pensar la situación, dibujarla, mirar el dibujo y decir, pues le corresponden 3 cachos. ¿Y 3 cachos qué son? Pues 3 séptimos. Pues fenomenal. Entonces alguien dirá, ya, claro, pero es que has puesto unos números súper fáciles. Ya, pero es que estamos empezando. Entonces, cuando empezamos, ponemos números de estos para que se vea súper claro. No vas a poner de entrada un número ahí que no son capaces de hacer. O sea, vas creando, ¿vale? Y a medida que eso vas complicando la cosa y vas cambiando la numeración y vas viendo a ver qué es lo que hay que hacer, ¿vale? También lo podemos haber pensado de esta otra forma. 6 séptimos, que es lo que tengo, igual que tuviera 6 centímetros o 6 litros o 6... Pues tiene 6 séptimos en letra. Entre 2, pues son 3 séptimos. Pues fenomenal. 3 séptimos, ¿vale? Porque el denominador al final lo que hace es decirme cuántas partes iguales está dividida la unidad. O sea, es una etiqueta. O sea, el que realmente me está contando es el numerador, porque numerar es contar y denominar es poner etiqueta. Entonces, 6 séptimos como etiqueta entre 2, 3 séptimos. Pues fenomenal. 3 séptimos. Cualquiera de las dos formas valía. ¿Vale? Como decía, si sé lo que estáis pensando, es como, claro, claro, es que sea súper fácil. Vamos a ver esta entonces. 3 cuartos entre 2. Pero es que lo vamos a hacer igual. Me pinto mi barra de unidad, la parto en 4 caches y cojo 3 y tengo 3 cuartos. Pues la parte azul es la que tengo que dividir entre 2. ¿Vale? Pero claro, va a ser un cuadro y medio, ¿no? Realmente. Pues si lo parto todo en mitades, pues tengo un cuadro y medio. Pero un cuadro y medio, ¿qué es? Pues como lo he partido en mitades, ya son octavos. ¿Cuántos tengo? 3. Pues 3 octavos. Pues fenomenal. Este sería el siguiente paso. El primer paso es ver que todo encaja, ya que guay, cojo estas 3. Segundo paso sería una como esta, ¿no? Una tarea de anclaje de este tipo. De decir, ah, vale, pues es que entonces aquí necesito, es un cuadro y medio. ¿Cómo pongo yo los medios? O lo parto todo por la mitad. Y ya tienen los octavos. Pues guay, ¿vale? Entonces, analizando lo que hemos hecho, podemos decir que si yo quiero dividir una fracción entre 2, utilizando la idea de escribir el denominador con letras, ¿vale? Como hicimos con los séptimos, 6 séptimos entre 2 es 3 séptimos, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que el numerador tiene que ser múltiplo de 2, porque si no, no puede dividir entre 2, ¿vale? Yo tenía 3 cuartos entre 2 y eso no podía, ¿no? O sea, 3 entre 2 como que no. Pero 6 entre 2 sí. Entonces, al final, con el dibujo, he visto que si yo pongo una fracción equivalente a 3 cuartos, de manera que el numerador sea múltiplo del 2, ya puedo hacer esta movida de las letras. 8 octavos entre 2, 3 octavos. ¿Vale? Pero eso sería a partir del dibujo. Entonces, estas conclusiones son las que hay que darle una vuelta. Anda, pues qué casualidad. Porque a partir de aquí empiezas tú a crear tus propios algoritmos o empiezas a ver qué sentido tiene el algoritmo que siempre usas de toda la vida. ¿Vale? Aquí lo que he hecho es esto. Es, bueno, 3 en 3 cuartos. Bueno, lo he hecho en el dibujo, pero aquí dices tú 3 cuartos entre 2. Como el 3 entre 2 no puedo, pues entonces tendré que buscar una fracción equivalente que tenga un numerador múltiplo de 2. Bueno, multiplico tal. Y ya está. Ya lo tienes. Y si fuera entre 3, pues tendrá que ser múltiplo de 3. Si fuera entre 4, pues múltiplo de 4. Y cosas así. ¿Vale? Otra forma de verlo. ¿Vale? Y otra forma de verlo es la que nos lleva a la regla que usamos más habitualmente. ¿Vale? Supongamos que vamos a repartir 8 pizzas entre 4 personas. Pues haría la división 8 entre 4, ¿no? Dices tú. 8 entre 4. Pues fenomenal. 2 para cada uno. Se van a poner hasta arriba. ¿Vale? Esta es la jugada. Bueno, puede ser mini pizza, estas pequeñitas. Entonces, cuando repartes entre 4, a cada uno le va a tocar un cuarto del total que teníamos. ¿Vale?
O sea, 8 entre 4 es 2. Pero a cada uno le toca un cuarto. ¿Un cuarto de qué? Pues un cuarto de 8, ¿no? Y un cuarto de 8 es un cuarto por 8, que se lee un cuarto de 8. Entonces hemos convertido una división en una multiplicación, ¿no? El 8 entre 4 lo hemos convertido en un cuarto de 8, ¿vale? Entonces, hacer 8 cuartos es lo mismo que hacer un cuarto de 8. Y que, bueno, como sabemos que la multiplicación es conmutativa desde que lo dimos en segundo, pues es lo mismo que 8 por un cuarto también, si quiero, ¿vale? Pero que 8 entre 4 es un cuarto de 8, ¿vale? Y esta idea de convertir una división en una multiplicación es algo que no va a venir bien, ¿vale? ¿Y esto funciona siempre? ¿O solo con este ejemplo? Vamos a ver. Tenemos que averiguar 3 cuartos entre 2. ¿Esto es la mitad de 3 cuartos? Pues sí, es la mitad de 3 cuartos. O sea, llegados a este punto de división es que ya hemos dado antes la multiplicación, ¿vale? Por eso aquí se podría hacer. Pero esto es cierto, ¿no? 3 cuartos entre 2 es la mitad de 3 cuartos. O sea, efectivamente coincide, ¿vale? Entonces, no es que simplemente le doy la vuelta al 2. 3 cuartos entre 2, tú le das la vuelta al 2 y multiplicas. Ese es el conocimiento social. Me lo han dicho, ¿vale? Es que realmente también cambia la posición de la operación. Pasa que como luego es conmutativa, me da un poco igual. Pero en la explicación, el 3 cuartos entre 2 se ha convertido en un medio de 3 cuartos. El 2 ha cambiado de posición. Aparte de dar la vuelta, ha cambiado de sitio, ¿vale? Pero claro, si lo haces de esta forma, estás yendo paso a paso y estás viendo eh, el proceso completo y entiendes por qué funciona. ¿Por qué dividir entre 2 es calcular la mitad de? O sea, dividir entre 2 es calcular la mitad, ¿vale? Dividir entre 4 es calcular un cuarto de. Dividir entre 5 un quinto de, ¿vale? Ya no es una mecanización solamente. Ya has visto que funciona, lo has demostrado con tu dibujito y con la operativa, ¿vale? Y luego ya, una vez que ves que funciona y sabes por qué, pues ya aplicas la operativa como tú quieras. Incluso a veces no la mezclarás con otra porque sabes de dónde sale, ¿vale? Lo otro sería pensamiento procedimental. Hemos dividido una fracción entre un número natural. Entonces, ¿cómo lo hago para dividir una fracción entre una fracción? Vale. Lo primero que haces es el concepto de fracción inversa, ¿vale? Y aquí es donde entra lo de división como agrupamiento. Es decir, cuando estoy calculando 6 entre 3, pues yo puedo pensar en repartir 6 caramelos entre 3 personas, ¿no? O puedo pensar en agrupar cuántas bolsas de 3 caramelos puedo hacer con 6. Es decir, cuántos treses caben dentro de 6. Pues aquí es cuántos cuartos caben dentro de 1. Pues coges tu unidad, la divides en 4 partes iguales, los cuentas y ves que hay 4. Hay 4 cuartos dentro de 1. Se ve ahí con el dibujillo. Saques 4. Vamos a ver con tercios, a ver qué pasa. Pues hay 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el patrón que hay aquí? El patrón es que el resultado de calcular 1 entre A, siendo A cualquier número el que sea, pues es A. Este es el concepto de fracción inversa, o sea, de inversión, ¿vale? ¿Y esto para qué vale? Bueno, para este problema. La longitud de un cable es de 1 metro. ¿Cuántos trozos de 2 tercios de metro se pueden cortar? Es decir, ¿cuántas veces cabe 2 tercios dentro de 1? ¿Vale? Eso es lo que queremos saber. Entonces yo tengo una pieza de 1 metro de largo, que es mi cable. Ahora tengo una pieza de 2 tercios, que es la que quiero ver cuánto cabe. Cabe una vez entera y un cacho. ¿Ese cacho qué es? La mitad de mi pieza que estoy metiendo dentro del metro. Entonces, 1 entre 2 tercios es una vez, que es esta, cabe una vez entera, más la mitad, pues 3 medios. Y así es como le presentas la división entre una fracción. Primero con la inversión, ¿vale? Entonces, claro, cuando ya puedes cortar 1,5 trozos, ya resuelves el problema.
¿Cuántos 3/4 caben en una unidad? Tengo una unidad, tengo mi pieza de 3/4, me cabe una vez y un cachito. ¿Pero ese cachito cuánto es? Es 1/3 de 3/4. Total, que me cabe una vez más 1/3. Y eso son 4/3. Pues bien, 4/3, ¿vale? Y entonces sigues probando, vas viendo varias, las colocas todas seguidas y le dices, ¿veis el patrón? Porque al final esto es un patrón, que es que se ve aquí claramente. Pues resulta que es que le hemos dado la vuelta a la fracción. O sea, el número que estaba en el denominador pasa al numerador y el que estaba en el numerador pasa al denominador. Esto es lo que decimos siempre. El inverso de una fracción es que le das la vuelta. No es que le dé la vuelta porque me lo haya dicho mi abuela, que sabe mogollón de matemáticas. Es que soy capaz de demostrarlo, ¿vale? A ver, no estamos diciendo que tengamos que construir las matemáticas de los babilonios, ¿vale? O sea, eso ya lo inventaron ellos y no las creemos, ¿vale? Pero sí que es bueno que sepan hacer pequeñas demostraciones de cosas, de por qué funcionan las cosas. Porque si no, cuando lleguen a estudiar un álgebra un poco en condiciones, pues en un bachillerato o en un primero de carrera que tenga unas matemáticas, van a flipar con las demostraciones. Entonces, lo mejor es que se acostumbren a ser capaces de demostrar con cierto rigor, con el rigor que les permite sus conocimientos en ese momento, estas cosas. Y muchas veces lo que se les va a pedir es que sale de los patrones ahora mismo. Luego ya más adelante hay otro tipo de herramientas para demostrar. Pero sale de los propios patrones que ves. Entonces aquí le das la vuelta. ¿Pero por qué le doy la vuelta? No porque yo quiera, sino porque es que he visto en 3 veces que lo he comprobado que, bueno, es verdad que matemáticas con 3 veces no te vale. O sea, tienes que ser capaz de demostrarlo para n. Pero bueno, estamos en sexto, ¿vale? Entonces, lo hemos demostrado gráficamente. Hemos visto que hemos usado el concepto de división por agrupamiento. Entonces, una vez entendido esto, ya aplicas el patrón cuando tú lo necesitas, ¿vale? Y entonces, el siguiente paso sería dividir una fracción unitaria entre otra fracción unitaria, ¿vale? Una fracción unitaria es la que tiene un 1 en el numerador. Entonces, tienes un problema como este. María cortó medio pastel en una cierta cantidad de trozos más pequeños. Cada uno de esos trozos es 1/4 del pastel. ¿Cuántos trozos obtuvo María en total? Es decir, ¿cuántas veces cabe 1/4 dentro de 1/2? Entonces me dibujo el pastel. Esto sería 1/4, pues cabe 2 veces. Entonces puedo decir que 1/2 entre 1/4 es 2, porque mi cacho de 1/4 cabe 2 veces dentro del medio, ¿vale? Total, que 2 trozos. Otra forma de hacerlo puede haber sido reescribir la división que tenemos introduciendo el concepto de fracción inversa. Entonces, esto que voy a poner aquí va a parecer como súper raro, pero realmente es lo que estamos haciendo. 1/2 entre 1/4 es 1/2 por la inversa de 1/4, que es lo que hemos dicho hace un rato. ¿Cuál es la inversa de 1/4? Pues 4. Pues 1/2 de 4, 2. Vale, lo he puesto en rojo para que veáis el cambio que hemos hecho. Antes habíamos dicho que podía multiplicar por la inversa. O sea, hacer una división, 8 entre 4 era 1/4 de 8. Como era conmutativo, pues lo podía poner al revés. Pues esto es 1/4 de... Esto es lo mismo. Mismo proceso que hemos hecho antes aplicado aquí. Solo aquí parece como que se ve más raro, pero es lo mismo, realmente. 2 trozos. Y al final, ya después de haber hecho todo esto, llegas a una división entre otra, pero que tengan el mismo numerador. O sea, como veis, vamos dando pequeños pasos la división de fracciones, ¿vale? Y la pregunta aquí es la misma. ¿Cuántas veces cabe 3/8 dentro de 3/4? 3/4, 3/8, pues cabe 2 veces. O sea, 3/4 entre 3/8 es 2, cabe 2 veces, ¿vale? Y lo podíamos haber resuelto con lo de la fracción inversa que decíamos.
3 cuartos entre 3 octavos es 3 cuartos por la inversa de 3 cuartos por la inversa de 3 octavos. Pues lo tienes así, 2. ¿Vale? Con lo cual, para que veáis lo importante que es controlar la multiplicación de fracciones primero antes de meterse con divisiones. ¿Vale? Y ya tenemos la situación general completamente. Una división de una fracción entre cualquier otra. ¿Vale? En este caso tenemos que averiguar cuántas veces cabe 3 cuartos dentro de 2 tercios. Pues estos mis 2 tercios del pastel. Aquí he pintado aparte mi pieza de 3 cuartos. Como veis, es más grande. ¿Eso quiere decir? Quiere decir que la fracción resultado, pues es que no cabe una vez entera. ¿Vale? Entonces ya eso me da pistas para saber que tiene que ser una fracción menor de la unidad, porque no cabe una vez. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago esto? Porque claro, tengo aquí cuartos y tengo tercios. Pues debería, para poder comparar cuántos cachitos caben, pues pongo partes iguales en los dos, ¿vale? Si el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12, pues 12avos. Y así tengo cachitos todos iguales, ya veo cuántos caben. Entonces nuestra pieza naranja tiene 9 cachos, 9 partes. De esas 9 partes, caben 8 en la parte azul. O sea, caben 8 novenos de la pieza, ¿no? O sea, de mi pieza son 9 cachos, puedo meter 8, 8 de 9, 8 novenos. Pues 2 tercios entre 3 cuartos es 8 novenos. Y ya está. O sea, razonándolo, ¿vale? Sin reglas, sin movidas. Es como lo razono, cuántas veces cabe uno dentro de otro. Necesito partes iguales, las pongo y veo cuántas veces cabe. Pues ya está. Y esto lo haces con material manipulativo o con tiras de papel y ven ellos cuántas veces cabe. ¿Vale? 8 novenos de trozo. Pero claro, también lo podríamos haber resuelto utilizando el conocimiento de fracción inversa. ¿Vale? Que este es lo que hacemos. O sea, al final lo que hacemos es, pues a la segunda le das la vuelta. No, a la que divide le das la vuelta. Ese es Pero claro, si tú enseñas esto directamente, sí te lo calcularán. Pero no saben de dónde sale. En toda esa parte de trabajo de cuántas veces cabe dentro de para asegurar el conocimiento de la división y que se entienda bien, no lo tendrían. ¿Vale? Es como, toma, te lo enchufo y ya. De esta manera has llegado hasta aquí, has pasado por un montón de pasos, lo has trabajado bien y podrás utilizar ese conocimiento que has ido aprendiendo para otro tipo de cosas y otro tipo de demostraciones y otro tipo de situaciones en otro tipo de problemas, ¿vale? Pero claro, igual que está este algoritmo, que es el que ha triunfado, ¿vale? Ha triunfado el de darle la vuelta, ¿no? Es por conocimiento social, este es el que ha triunfado. A todo el mundo le ha gustado más este por alguna razón históricamente, ¿vale? Pero si tú te fijas en lo que has hecho aquí, ¿vale? Voy a poner otra vez. Si te fijas en lo que hemos hecho aquí, con las partes, los cachitos y tal, pues, ¿qué hemos hecho realmente? ¿Qué hemos hecho realmente? Para poder incluir la pieza naranja dentro del azul con total exactitud, contando cuántas caben, pues lo que hemos hecho es partir la unidad en los dos sitios, ¿no? En trocitos del mismo tamaño. Y hemos utilizado el mínimo común múltiplo y todo esto, ¿vale? Entonces, hemos necesitado una fracción equivalente de 2 tercios, que es 8 doceavos, y una fracción equivalente de 3 cuartos, que es 9 doceavos, ¿vale? Entonces he hecho 8 doceavos entre 9 doceavos y me ha dado 8 novenos. O sea, he dividido los numeradores, ¿no? O sea, he cogido los dos números, las dos fracciones, las he convertido en un equivalente con el mismo denominador, lo mismo que vienen haciendo toda la vida para sumar y para restar, ¿no? Porque para sumar y restar les hemos machacado que necesitan partes iguales, mismo denominador y toda la historia. Y entonces, ahora en la división, pues podríamos haber hecho lo mismo. Mismo denominador, y ni convierto una fracción en otra inversa, ni convierto una multiplicación a división y doy la vuelta en historias. Aquí lo que hago es, pongo el mismo denominador,
y directamente divido los numeradores, porque es que es lo que encaja. 8 doceavos entre 9 doceavos, pues 8 novenos, si te lo está diciendo. ¿Por qué no ha triunfado este algoritmo? Si, desde mi punto de vista, es infinitamente más fácil que el otro de darle la vuelta y tal, pues no lo sé, no sabría decir. Pero a mí este me parece bastante más fácil de ver, aparte de que sale automático del modelo de barras. O sea, es más fácil de ver y sale automático. Solo hay que convertir a fracción equivalente, que ya digo que es algo que llevan haciendo durante años, porque desde que empiezan a ver fracciones equivalentes en tercero o cuarto, pues hasta sexto, llevan 3 años buscando fracciones equivalentes. Y, no sé, dale una vuelta a ver cuál funciona mejor en clase. Pero este es relativamente fácil de memorizar, es entendible, sale del dibujo y la única complicación que tiene es encontrar un denominador común. ¿Vale? Así que tenemos estas dos opciones, ¿no? Darle la vuelta y multiplicar o fracciones equivalentes y dividir numeradores. Quedaos con el que más os guste, ¿vale? Entonces, contar los dos y que el que os funcione mejor, o a ellos les funcione mejor, o les parezca más fácil, pues que cojan ese. Lo importante es que sepan dividir fracciones y se equivoquen lo menos posible, porque a medida que avanzan de etapa, pues bueno, las fracciones es algo del día a día, ¿no? O sea, van a necesitarlo en secundaria para resolver un montón de cosas. O sea, ya hay pocos números enteros. A partir de primero de la ESO hay pocos números enteros. Ya casi todos son fracciones, ¿vale? Y ya cuando empiezas con los irracionales, pues ni te cuento. Esto es lo que yo os dejaría como ejercicio a vosotros de explicar ventajas e inconvenientes de estos dos algoritmos que hemos visto, el de dar la vuelta y el de numeradores. O sea, pensando en si yo lo tengo que desarrollar en mi clase, qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno de ellos, porque para todo hay ventajas y para todo hay inconvenientes. Por eso tienes que mirar los dos y ver cuál te podría funcionar mejor o que ellos te digan cuál les gusta más una vez que conozcan los dos y que ellos vean, ¿vale? Conclusiones de esto. Bueno, pues de este bloque podemos decir que para explicar el razonamiento, comprender cómo es la división de fracciones, pues utilizamos las dos perspectivas de la división, las que hemos visto, ¿vale? Y depende del modelo que hagas de tu problema o de lo que te pidan, pues te va a venir mejor un enfoque de reparto o un enfoque de agrupamiento, pues para depender del problema y la situación, ¿vale? Visualización gráfica. Yo es que creo que es súper importante hacer una representación gráfica para facilitar esta comprensión, ¿vale? Y cómo hacer luego la mecanización final que vas a hacer de fracciones, ¿vale? Porque claro, cuando te ponen una jerarquía de fracciones, te vas a poner a hacer rectángulos. En ese momento ya tendrías que tener la operativa relativamente cogida para no necesitar pintarte un pedazo de rectángulo gigante para hacer sobre una jerarquía. O sea, la jerarquía ya utilizas las propiedades que has aprendido y demostrado con los rectángulos. Pero luego hay que tener cierta agilidad, ¿vale? O sea, no. O sea, pues por supuesto que tú puedes coger tu jerarquía, partirla en cachitos y dibujártela a un lado y tal, y fenomenal. Igual tardas 15 minutos y si te hubieras entendido bien cómo funciona la operativa, tardas 2. Pero bueno, lo has resuelto, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, tienes poca eficiencia, pero sí que tienes el conocimiento cogido. Entonces, si el objetivo es hacer jerarquías, lo tendrías. Si el objetivo es hacer jerarquía lo más rápido posible, lo tendrías parcialmente, ¿vale? Por supuesto, hay más de un algoritmo para resolver cualquier operación. Entonces, ¿cuál elegir? Va a depender de la operación y de la preferencia de quien resuelve, ¿vale? Entonces, si el objetivo es resolver, te tiene que dar igual cómo resuelvan. Si el objetivo es resolver de determinada forma para comprobar que ese algoritmo lo tiene cogido, pues entonces tienen que hacer ese algoritmo, ¿vale? Pero al final, cuando tú tienes que hacer una cuenta, haces un poco lo que quieras, como tú quieras. Preguntas antes de irnos. Algo que se quede por ahí.
¿Todo claro? Igual luego salen dudas pasado mañana. Bueno, pasado mañana es viernes. O sea, hay poca duda salen ya. Es qué voy a hacer el fin de eso, la duda que tiene que salir. Vale, entonces, bueno, si no, pues me podéis contactar en info@polygon, si no en el canal que os he pasado. Eso es. A la hora de llevar a cabo las operaciones. ¿Cómo lo sabes, Maricruz? Ahí es donde salen las dudas. Cuando te toca y eso es. Cuando te toca hacerlas, estás delante de ellas o estás delante de ellos y de la operación y hay algo que no te cuadra, es cuando te quedas un poco así. Pero de todo se sale, tú lo sabes. Así que, em, lo dicho, si tenéis dudas por ahí, info@polygon, si no me contactáis por el canal o que os parezca mejor. Pero lo mejor es no quedarse con las dudas, ¿vale? No os quedéis con la duda, porque ¿para qué? Pudiendo preguntarlas y que alguien te la resuelva, ¿para qué te vas a quedar con la duda? Digo yo. Pues nada, muchas gracias por estar aquí hasta las 7:30 de la tarde después de una jornada de lectiva. Y que bueno, espero que os haya servido y podéis aplicarlo de una manera u otra o juntándolo con lo que vosotros ya tenéis de experiencia y que os pueda servir para alguno, ¿vale? Pues nada, lo dicho, muchas gracias y a pasarlo bien.